que ya nos acuerda que Rosh Hashanah está aún más cerca. La Gemara dice: Tichle Shana vekilelotea, Tachel Shana ubirchotea. Por lo que se debe de leer Parashat Ki Tavo y Parashat Nitzavim siempre antes de Rosh Hashanah, para que terminen los Klalot. Estos parashiot están llenos con la Tojeja antes de que venga Rosh Hashanah, porque queremos que el año que comienza ya comienza después de los Klalot. Los Klalot queden el año pasado y el año en Ki Tavo y en Nitzavim también. Entonces Ki Tavo y Nitzavim se lee siempre antes de Rosh Hashanah para que terminen las maldiciones y cuando empiece el año nuevo empiece con puras bendiciones. Está muy difícil la Tojeja que está en Parashat Ki Tavo. Se habla de unas desgracias que de veras cuando uno los lee, dice mucha gente, hasta le dice una Torah así, ¿para qué la quiero, no? ¿Cómo puede Dios mandar cosas de este tipo como están mencionados en esta parashá? Muy duro, pero por otro lado, una cosa todos deben de reconocer, que la Torah es decente, o sea, dice desde un principio la verdad, o sea, está abierta, no engaña y no esconde nada. En eso todos deben de estar de acuerdo. Pueden estar de acuerdo con los Klalot que vienen, si es justo o no es justo, puede uno estar o no estar de acuerdo, pero que la Torah es correcta y te dice desde un principio cuál es el plan y qué es lo que qué es lo que va a llegar en caso que actúas bien y qué es lo que llega en caso que actúas mal. Estos dos deben de reconocer. Nos parece o no, eso es lo que la Torah promete desde un principio. Si nos gusta o no, esto es. Puede uno creer o no creer. Muchas veces uno no cree, pero la realidad luego le obliga a ver que era verdad. No nos ganamos nada al no aceptar y al decir esto no me gusta. Bueno, no te gusta, pero la Torah te dice que esto es la realidad. Y al decir no me gusta, por eso no voy a creer en esto sí no te sirve para nada. La pregunta seguimos. A tal grado llega la gravedad de la Tojeja, que al principio de Parashat Nitzavim, que es la parashá de la próxima semana, cuando dice Atem Nitzavim Hayom Kulchem, dice Rashi que por qué les dijo Atem Nitzavim, ustedes están, porque ellos ya querían que después de escuchar la Klalot parecía que ya no tenemos ni oportunidad de existir. ¿Quién puede sobrevivir estas desgracias? Entonces había que calmarlos. Al principio de Parashat Nitzavim, Moshe les habla para calmar a Am Israel y decir, bueno, es muy grave, pero todavía no sucedió, todavía Atem Nitzavim Hayom Kulchem, todavía chequen, estamos bien, no pasó nada, no estén tan pálidos, tan asustados. Es algo que puede suceder, pero todavía no sucedió. Pero al escucharlo, Am Israel se puso, dice Rashi, Oriku Pneem, parecieron como que se están muriendo, nada más al escuchar, más del susto de escuchar lo grave que son la Tojeja, las advertencias acerca de lo que puede llegar a suceder. Justo estamos hoy, el día 11 de septiembre, es el día que mostró hace 2 años desgracias que pueden llegar a suceder en este mundo. Aquel que lo creía, la realidad es más fuerte a veces que cualquier otra cosa, y los que no quieren creer, la realidad les va a demostrar que esas desgracias terribles pueden suceder. Definitivamente, claro que en el holocausto, en las descripciones que tenemos del Hurban Beit HaMikdash, tanto del primero como del segundo, de hecho se puede mostrar que cada palabra que está en la Tojeja ha sido realidad. Ok, la gran pregunta es obvio, es lógico que para que llegue una cosa tan terrible, el pecado debe de ser un pecado muy, muy grave. Para un castigo tan severo debe de ser un pecado muy, muy grave. Y esto es lo que vale la pena que esforcemos a buscar cuál es el pecado tan grave que ha de cometer, ¿verdad? Que ha cometido Am Israel, o que se debe de cometer para que llegue para que se realice esta Tojeja
tan severa. Tenemos de hecho en la Torah dos lugares en la Torah donde existe Tojejá o ese tipo de advertencia de desgracias. Una es en Parashat Bejukotai y la otra es aquí en Parashat Kitavot. Al mismo tiempo que en Parashat Bejukotai la Torah es muy específica y dice claramente cuál es el pecado que por él va a llegar todo lo que está mencionado en aquella Parashat de Parashat Bejukotai. Ahí dice la Torah claramente, por no cumplir la mitzvah de Shemitah, la mitzvah de dejar a descansar la tierra de Eretz Israel cada séptimo año. Es lo que dice ahí. Al no cumplir esto va a llegar toda la tojejá que está mencionada en Parashat Bejukotai. En Parashat Kitavot aparentemente no hay una mitzvah específica que se menciona que al no cumplirla llegará esta tojejá. En general, al no haber servido a Dios como debe de ser. ¿Cuál es la pregunta? Shemitah. Shemitah es lo que está en Parashat Bejukotai. Aquí no. Aquí se ve que la idea es en general, por no cumplir, por no seguir el camino de Dios, por no seguir el camino de la Torah, el camino de los mitzvot, van a llegar estas desgracias terribles. Así se ve cuando vemos la parashá en forma superficial, pero si nos profundizamos un poco más, encontramos que hay dos mitzvot más específicos que se mencionan aquí en la parashá. Sí hay dos mitzvot más concretos que parece que ellos son la razón o la causa principal. O sea, estos dos mitzvot que no se cumplen, que son la causa principal para que llegue toda esta desgracia. No porque esos son los mitzvot principales de la Torah, sino parece que estos mitzvot son como muestras, son como representativos, podría decir, de todos los mitzvot de la Torah. Podríamos compararlo como, por ejemplo, las melajot asurot en Shabbat. Sabemos que en Shabbat hay muchos trabajos prohibidos. Sin embargo, hablamos de 39. Los 39 melajot no es que son nada más 39, hay mucho más que 39. Pero los 39 melajot representan de hecho a todos los melajot, porque todos los demás melajot, todos los demás trabajos prohibidos deben de tener alguna de las características de uno de estos 39. La base son estos 39 y al tener estos 39 ya tienes la clave para todos los demás melajot, porque todos los demás ya deben de cumplir con las características de una de las 39. De hecho, los mismos 39 también tienen una definición que define a todas, que es Melechet Machshevet. O sea, siempre hay algo que define a todo lo demás ya son derivados. También aquí hay dos mitzvot que representan a todos los demás mitzvot y que en ellos están la base. Y al no cumplir estas, se considera como si no cumpliste nada y por lo tanto llegarán estas desgracias. ¿Cuáles son entonces estas dos mitzvot? Vamos a abrir el Humash, si lo tenemos, en Perek Kafhet, encontramos dos psukim. El primero está Pasuk Mem Zayin, Perek Kafhet 28:47, y el segundo 11 psukim más adelante, o sea, el capítulo 28, el versículo 58. El Pasuk Mem Zayin dice, Tajat, ¿por qué te va a llegar estas desgracias? Tajat asher lo avadeta et Hashem Elokecha besimcha ubetuv leivav merov kol. Por no servir a Dios con alegría, con un buen corazón. Esto es la primera mitzvah que se menciona, que al no cumplirla van a llegar estas desgracias. Y la segunda está en Pasuk Nunhet. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך. Al no cuidar, hacer todo lo que dice la Torah, teniendo temor a Dios, leirá et Hashem, temiendo de Dios, al no temer a Dios, va a llegar estas desgracias. Entonces, dos cosas la Torah nos exige y dice que al no cumplirlas, se considera como si no cumplimos nada de la Torah y por eso llega a cosas tan severas. Nos pide alegría y nos pide temor, que de hecho parecen como una
contradicción. O tengo alegría o tengo temor. Cuando yo salgo a la calle y veo a un amigo que no he visto mucho tiempo, tengo alegría, pero no tengo temor. Salgo en la calle en Israel y veo a un terrorista, tengo mucho temor, pero no tengo alegría. O sea, ¿cómo puede ser alegría y temor al mismo tiempo? Dos cosas contradictorias la Torah nos pide y dice que esto es la base de todo. Y hay que entender y profundizar un poco en esto para entender por qué es tan grave. Ok, no se trata aquí, vamos a escuchar bien lo que dice aquí la Torah. No se trata que Am Israel dejó de cumplir mitzvot. No está mencionado en toda la parashá. No se trata de que están cometiendo los peores pecados. Al contrario, estamos hablando que estas desgracias pueden suceder en una generación que a lo mejor cumple todos los mitzvot de la Torah. Y no solo que cumple todo hasta el último detalle de los mitzvot. Con todos los sidurim, cumple tefilín, con todas las jumrot y con todos los sidurim, y así cumple Shabbat, y así cumple las leyes de la comida, y así todos los mitzvot. Y sin embargo pueden suceder estas maldiciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? Falta alegría en el cumplimiento de los mitzvot y falta temor a Dios. ¿Cómo se puede entender esto? Cuando hablamos de cumplir mitzvot con alegría, habría lugar para dudar. Alegría en la hora de cumplir mitzvot, ¿es forma de cumplir la mitzvah o que es parte de la mitzvah misma? Voy a dar un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en Sukkah, tenemos la mitzvah de Sukkah. Sabemos que Sukkah tiene varios requisitos. Uno de ellos es, por ejemplo, que no sea el techo de la Sukkah más alto que 20 amot. No puede ser la Sukkah más alta que 10 metros. Una Sukkah que tiene más de 10 metros de altura, psula. También otro requisito, la Sukkah tiene que ser un lugar bonito. Hay que adornarla. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos condiciones en la Sukkah, entre estos dos requisitos? Hay una diferencia muy grande. El hecho que la Sukkah tiene que ser de altura menos de 20 amot o de 10 metros es parte de la mitzvah, es uno de los detalles de la mitzvah. Es igual como la Sukkah requiere shach en el techo, es igual como la Sukkah requiere 2 paredes y un cacho del tercero. También hay otro detalle en la mitzvah que debe de cumplir con este requisito de que no suba la altura de 10 metros. Si faltó uno de estos requisitos, la Sukkah no es Sukkah. Pero ¿qué pasa Sukkah que no está adornada, que no esté bonita? Falta en la mitzvah no se cumplió. La mitzvah se cumplió. Tal vez no se cumplió en la forma correcta, pero la mitzvah es mitzvah. Una cosa es la forma de cumplir mitzvah, otra cosa es parte de la mitzvah misma. Aparentemente, simcha a la hora de cumplir mitzvah es la forma de cumplir la mitzvah. Uno cumple la mitzvah con tristeza, otro cumple con alegría, pero los dos cumplieron la mitzvah. Pero no es lo que dice aquí la Torah. Según como dice aquí la Torah, que por no cumplir los mitzvot con alegría vienen estas desgracias, aprendemos que la alegría a la hora de cumplir mitzvah no es la forma, no es como adorno en la Sukkah, sino es como si falta el shach en la Sukkah, como si la Sukkah es arriba de 20 amot. Así es, una mitzvah sin alegría no es mitzvah, es parte de la mitzvah misma, falta en el cumplimiento de la mitzvah, es como si no la cumpliste. O sea que lo que la Torah dice aquí, que puede haber una generación que cumple todos los mitzvot, se levanta en la mañana para rezar, se siguen estudiando Torah y se dicen brajot antes y después de comer, etcétera, 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 y sin embargo se considera que no cumplieron nada. ¿Por qué? Porque faltó la alegría, y la alegría es un detalle en cada mitzvah y mitzvah, que al faltar esto es como si no cumplió nada. Como si puso tefilín que no son negros, o si puso talit que nada más tiene 3 tzitzit en 3 esquinas y faltó una, o si cumplió la mitzvah la mitzvah de Shabbat, ¿sí? Pero sin cuidar, ¿sí? Por ejemplo,
shofar en Shabbat que cae Rosh Hashanah, cumplió la mitzvah de shofar, pero cargándolo en la calle. O sea, cumpliendo parte sin cumplir la otra parte. Faltó lo principal de la mitzvah. ¿Por qué la alegría en la mitzvah es tan importante? Nosotros cantamos siempre mitzvah gdolá liot besimchat tamid, pero no pensamos qué tan grave es si falta la alegría. Ok, sabemos que es importante estar en el cumplir mitzvot con alegría, pero lo que vemos de aquí de la parashá es que es mucho más allá que ser algo importante, sino que sin esto es como si no existe nada. Puede uno trabajar y trabajar, hacer toda su vida mitzvot, y a mera hora, cuando llega la hora de presentarse ante Dios y rendir cuentas, dicen: usted no cumplió nunca ninguna mitzvah. ¿Cómo que no cumplió? Toda la vida trabajé así, porque faltó la parte principal, la alegría faltó. Faltó la alegría, dice. Así dice Tajata Shalom Abadetas. Es una cosa tremenda que no pensamos en esto. ¿Por qué? De hecho, vemos en la halajá, en Rambam en Ilhot Yom Tov, dice así, habla claramente acerca del tema de la simja en la mitzvah, citado del Rambam: Velo nitztavinu ala holelut ve'asichlut. Dios no nos ordenó sobre holelut. Holelut es relajo no. Era la simja. Simja sí nos ordenó. Sheyesh ba avodat yotzer hakol. Con la simja estamos sirviendo a Dios. Sheneemar tajat asher lo avadeta et Hashem elokecha besimcha ubetul levav. Halamadeta. ¿Qué aprendemos de este pasuk? She'avodah besimcha. Que servir a Dios tiene que ser besimcha. Si no, no se considera que serviste a Dios. O sea, como que no serviste a Dios. Pudiste esforzar de la mañana hasta la noche, corriendo de una mitzvah a otra, y no se te toma en cuenta nada. No serviste a Dios, no trabajaste, no hiciste nada. Eres igual que aquel que no hizo nada. ¿Por qué? Porque a Avodah tiene que ser besimcha, dice Rambam. Y en otro lado, en el Hot Lulav dice así: Asimcha sheismacha Adam. Esto no dice el libro de Musar, lo dice el libro de Halajá, es decir, que es parte de la ley. Asimcha sheismach Adam ba'asiyat mitzvah ube'ahavat hakel shetzivah bahen avodah gdolai. La simcha que debe uno de tener a la hora de cumplir una mitzvah es avodah gdolai, es un trabajo grande. V'kol hamonea atzmo misimcha zu, aquel que se abstiene de esta alegría a la hora de cumplir una mitzvah, Ra'ui leipara mimeno, será castigado, dice Rambam. Ra'ui leipara mimeno, se le va a cobrar. Sheneemar tajat asher lo avadeta et Hashem elokecha besimcha ubetuv levav. ¿Ah? Esto solo Dios sabrá juzgar cómo. Entonces, claro, la alegría no puede ser fabricada, provocada en forma artificial, en forma inventada. Si voy a obligarme a mí a estar en la alegría, es precisamente lo que voy a explicar. ¿Por qué es tan importante esta alegría? Entonces, vemos aquí la importancia tremenda. La pregunta es ¿por qué? Sí. Que así resulta de los psukim, es lo que sale aquí. Por falta de alegría, a falta de alegría, falta de temor. Vamos a ver primero la alegría, después vamos a hablar de temor, después vamos a ver cómo se puede combinar los dos, porque son dos cosas hasta contradictorias. ¿Cómo se puede alegrarse? Entonces, podríamos tomar un whisky a la hora de cumplir mitzvot. No serviría, porque esto no es alegría. Esto es lo que Rambam dice, holelut vesichlut. Eso sería puro relajo. O sea, esto no es la alegría que se busca. O sea, no se trata de que te provoques y busques inventar cómo estar en alegría a la hora de cumplir mitzvah, o sea, en forma artificial. Esto no serviría para nada. Tiene que ser una alegría auténtica. Entonces, ¿por qué? ¿En qué depende? Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué depende si el cumplimiento de una mitzvah va a ser con alegría o sin alegría? ¿En qué depende? Del conocimiento que tengas de la mitzvah. La alegría a la hora de cumplir una mitzvah, o la falta de la alegría o la ausencia de esta alegría, es un testimonio acerca de lo que la relación que tiene la persona con la mitzvah que está haciendo. Una persona que cumple mitzvot por
tradición, por costumbre, por presión social, porque todos sus amigos lo están haciendo y como él no lo va a hacer. En todos estos casos, que no se identifica con la mitzvah que está haciendo, que no tiene, él mismo no confía que lo que está haciendo realmente es algo que vale, lo hace porque a todo el mundo lo hace, porque cree que esta mitzvah le va a traer un beneficio el día de mañana, pero no porque realmente él está identificado con la mitzvah que está haciendo. Entonces, o no porque entiende la importancia de hacerlo, entonces esta persona no lo va a hacer con alegría. Lo va a hacer, pero no se va a notar la alegría en su cara a la hora de hacer la mitzvah. Para que él sienta alegría a la hora de hacer algo, él tiene que tener fe en lo que está haciendo, él tiene que confiar que lo que está haciendo es importante, él tiene que identificarse con lo que está haciendo. En eso depende. O sea, alegría refleja, la alegría es un reflejo externo de la relación interna que tiene la persona con la mitzvah que está haciendo. Es posible que una persona cumpla todos los mitzvot y otra persona, Rubén, cumple con todos los mitzvot, todos al pie de la letra. Shimón cumple apenas algunos y Shimón está a nivel más alto que Rubén, a pesar de que él cumple pocos y Shimón y Rubén cumple todos. ¿Por qué? Porque Shimón lo poco que cumple, pero lo cumple con toda la convicción que lo que está haciendo es lo correcto, que es lo que debe de hacer, que esto es lo más importante. Él entiende la importancia, siente la importancia. Una persona como esta, aunque sea que todavía hoy no cumple todo, pero está en un camino donde el día de mañana va a llegar a cumplir todo. El otro, a pesar de que sí cumple todo, pero lo cumple nada más porque su papá lo hizo, su tatarabuelo así lo hizo, y como ni modo que yo voy a hacer diferente. Entonces, a pesar de que hoy cumple todo, pero el día de mañana va a dejar y no va a cumplir nada. La alegría es la que me indica qué relación tiene la persona con la mitzvah. Y Moshe Feinstein, en uno de sus drashot, explicó, y esto es algo, creo que es 100% verdad, lo que él dijo. Él analizó y dijo que la primera generación que llegó a América, de Europa, la primera generación, casi toda la gente era Shomer Shabbat, pero generaciones después vemos que la gran mayoría dejó de cumplir Shabbat y pocos todavía siguieron. Hay pocas familias que las siguientes generaciones, los descendientes siguieron y la gran mayoría no. ¿Y en qué consiste la diferencia? ¿Por qué hubo esta diferencia que de algunas familias sí siguieron y las demás no? ¿En qué dependía? Decía Moshe Feinstein obviamente que era una prueba muy muy difícil para aquellas personas que llegaron antes al principio a América a cuidar Shabbat. Era una prueba tremenda. ¿Por qué? Porque llegaron sin nada, eran realmente pobres, y en Estados Unidos no existe eso de que no te presentes al trabajo de repente un día a la semana. El que no se presentó en Shabbat, ya cuando llegaba el lunes ya no tenía lugar. La gente que cuidaba Shabbat tenía cada semana que buscar de nuevo un trabajo, y en la mayoría de los casos ya no importaba, porque como ya empezaron a entender que esta gente cuida Shabbat, la primera pregunta que le hacían a uno es: ¿cuántos días a la semana piensas trabajar? Y si él decía que pienso trabajar 6 días a la semana, no hay lugar para ti. Es una tremenda prueba para cuidar Shabbat en aquellos tiempos. Cuando uno es balabait para sí mismo, tiene su propio negocio, es otra cosa. Pero siendo uno que debe de depender de otras gentes que no conocen esta idea y no se acepta, ahí está, como dicen en Estados Unidos, time is money. Entonces ahí no existe este concepto de faltar un minuto en el trabajo. Entonces insistir en cuidar Shabbat era pruebas de pobreza extrema. La gente aún lo superó, mucha gente, porque venían con esta: ¿cómo voy a trabajar el Shabbat? O sea, esto lo venía amamantando desde que era niño en Europa. Pero ahora dependía de qué manera se sentaron alrededor de la mesa de Shabbat para la hora de la Seudah. En aquellas familias
donde a la hora de la ciudad el jefe de familia empezó cada rato a suspirar. Ay, qué difícil, que lunes voy a tener que buscar de nuevo un lugar. ¿Y cómo va a pasar la semana? ¿Y de dónde vamos a vivir así? Eso era la plática alrededor de la mesa. O sea, se manifestaba, se transmitió tristeza por lo difícil que es cuidar Shabbat. En estas familias no hubo segunda generación que cuidaba Shabbat. Porque ¿cuál fue el mensaje para los niños, para los hijos? Que es algo triste, que es cuidar Shabbat se relaciona con tristeza, con dificultad. La gente no está dispuesta a vivir una vida difícil. En aquellas familias donde el papá llegó en Shabbat y alrededor de la mesa se cantaba Zmirot y estaba y decía Ashreinu matov chelkeinu, que nosotros con todo y con todas las dificultades logramos a superar las pruebas y servir a Dios y bendito sea Dios que nos dio la oportunidad de servirlo con tanto sacrificio, y lo hacían con toda la alegría y cantaban Zmirot y manifestaban una alegría por poder llegar a este nivel. En estas familias se cuida Shabbat hasta el día de hoy, porque el mensaje fue: cuidar Shabbat es un privilegio, superar esta prueba es la cosa más elevada que existe, es algo que vale la pena. Y entonces cuando se transmite alegría en cumplir mitzvah, se sigue cumpliendo. Cuando se transmite dificultad en cumplir mitzvah, no hay continuidad. Y esto es lo que dice la Torah: no por no cumplir mitzvot, sino lo abadeta besimcha betul levav, al no servir a Dios con alegría, a pesar de que todavía estás cumpliendo, pero significa que no lo cumples porque realmente te identificas con la mitzvah, porque realmente entiendes la importancia. Lo cumples por 1000 razones, a lo mejor lo que dice el Naví, mitzvat anashim elumada, como rutina nada más, por la inercia, porque todos los demás, porque eso está de moda, porque los vecinos, porque los papás, por lo que sea, pero no porque realmente tú estás 100% convencido en lo que estás haciendo. La Gemara en Masejet Avodah Zarah trae la historia de aquel Jajam Rabbi Alexandri que andaba en las calles gritando: ¿quién quiere vida? ¿Quién quiere una medicina para tener una vida larguísima? No, ¿quién? Cuando uno escucha una cosa así, ¿quién no quiere? Todo el mundo corría, a ver, ¿cuánto cuesta? Ya cuando se juntaron todo el mundo con él, sacaba un Sefer Teilim y leía el pasuk mi aish chafetz chaim, oev yamim lirot tov netzor shulchan merav ufatecha midaber mimah. El que quiere vida larga, aquí tengo la receta, que deje de hablar la shonara. Ahora la pregunta es: ¿qué creen ustedes? Todas aquellas personas que venían a comprar la medicina o la vitamina para vida larga, y que por fin ya escuchó cuál es la vitamina, después le hizo caso, nos dejaron todos de hablar Shonara. Obvio que no, pues la gente era la misma gente, el que hablaba antes seguía hablando después. O sea, ¿por qué? Porque antes corrían y ahora no le hicieron caso. O sea, quiere decir que al comerciante sí le cree. Cuando el comerciante anuncia: tengo la vitamina para vida larga, todo el mundo corre, porque todo el mundo le tiene fe que si grita que tiene la vitamina para vida larga, pues seguramente lo tiene. Vamos a ver, vamos a comprarla. A David Amelech, que dice que cuál es la vitamina, a él sí no se le cree, a él no le creemos. O sea que nosotros somos hipócritas de cierta manera, que mientras nos prometen que esto nos va a traer mucha bendición y mucho beneficio, estamos dispuestos a hacer todo, pero cuando se trata de algo que quién sabe, o sea, no se puede mostrar ahorita, ya no seguimos, ya no confiamos tanto en eso. O sea que nosotros no estamos convencidos a veces en lo mismo lo que estamos haciendo. Sí. Ajá, pero sí dicen que hace mucho tiempo se lastimaban, para hacer mejor. Algunos también creían que hasta flagelarlo, que lastimándose el cuerpo, se pegaban. Y después que vinieron los hasidim y se cambiaron todo eso. Pero es otra cosa, es lo que eran sigufim, para purificarse. Pero no lo hacían con tristeza, lo hacían con alegría. Los hasidim dijeron que la alegría debe ser, hay que
hacerla externa, hay que manifestarla hacia afuera. La alegría no necesariamente tiene que ser, otra vez, no lelut, no sichlut, no shichrut, no se trata aquí de una alegría artificial, de que voy a poner a bailar. La alegría se puede notar en la cara de uno que lo está haciendo, si está convencido, si está con paz consigo mismo, si lo está haciendo por convicción, o si lo está haciendo nada más porque está de moda, nada más porque todos los hacen, pero no porque realmente está convencido. O sea, no se trata de que tiene que haber una alegría donde tiene que ponerse a bailar. Cada quien manifiesta su alegría en otra forma. Y uno puede hasta hacer sigufim y hacerlo con alegría también, convencido de que esto es lo que tiene que hacer. Sigufim significa aflicciones. Como Rashi salió, por ejemplo, a Galut, el Gaón de Vilna salió a Galut, salió de su lugar a ir en el mundo como incógnito, sin que nadie lo conozca, para afligir a sí mismo, pero no lo hizo con tristeza, lo hizo con alegría. Sigufim. La Gemara, en Masejet Shabbat, hay una Gemara muy interesante. Y esto es el examen que cada uno de nosotros debe de hacer a sí mismo. La Gemara trae una halajá que cuando hay saben que en el Shabbat, cuando hay las velas con aceite me refiero, una de las cosas prohibidas en Shabbat es cuando ya se va apagando la vela, se va apagando, entonces no inclinar la vasija o recipiente para que se junte todo el aceite en la esquina para que vuelva a encender. Eso está prohibido hacer en Shabbat porque estamos de alguna manera volviendo a encender la vela. Si cuando ya se está acabando el aceite, entonces si vamos a inclinar un poco, se va a juntar en la esquina, entonces sí va a prender un poco más. Eso está prohibido hacer en Shabbat. ¿Sí? No, está prohibido mover. ¿Por qué? Shema Yate. Esa es la primera prohibición. ¿Sí? Shema Yate, porque está prohibido, no solamente está prohibido leer a la luz de la vela. ¿Por qué? Porque va a leer a la luz, va a querer, cuando se va a acabar, va a querer inclinarla para que prenda más, y esto es un pecado, esto está prohibido. Por eso está prohibido leer, utilizar la luz de la vela de Shabbat para leer. Así está la halajá. Viene la Gemara y dice la Gemara que cuando un maestro está estudiando con sus alumnos, ¿sí? Entonces dice el maestro roe hana tinokot korim avalulo ikra kayotzebo. Cuando el maestro enseñando a sus alumnos Parashat Shavua, y los alumnos tienen que leer el pasuk, entonces los alumnos pueden leer con la luz de la vela. El maestro lo único que se le permite es ver que están leyendo el pasuk correcto, pero no leer junto con ellos. ¿Por qué? Dice la Mishnah, porque si va a leer con ellos va a querer a lo mejor mover la vela para ver mejor, y eso es algo que dijimos que está prohibido. Así dice la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta, ¿y por qué los alumnos mismos sí le permitimos leer? Al maestro no se le permite leer, nada más observar que leen el pasuk correcto, pero a ellos no dice la Mishnah que ellos sí pueden leer, porque ellos sí pueden leer. También deberíamos de prohibirles hasta a los alumnos. Contesta la Gemara una respuesta simple, dice los alumnos no nos preocupa que van a querer mover la vela, porque los alumnos cuando están en la clase con el maestro tienen el respeto hacia el maestro y no se atreven a hacer nada sin permiso del maestro. Entonces ningún alumno va a atrever a mover la vela sin preguntar primero al maestro si está permitido o prohibido. Y obviamente el maestro le va a decir que está prohibido, por eso no nos preocupa que lo van a hacer. Así contesta la Gemara Masejet Shabbat en Talmud Bavli. Por el Talmud Yerushalmi hay otra respuesta. ¿Cuál es la respuesta que da el Talmud Yerushalmi? Dice el Talmud Yerushalmi, no nos preocupa que los alumnos van a querer mover la vela, porque los alumnos, su interés principal es que se apague la vela, porque ellos ya quieren ir a dormir. ¿Para qué van a querer mover la vela? Para que la clase se alargue. Ellos ya están esperando toda la clase que por fin ya se apague la vela, que puedan ir a dormir. Entonces ellos van a mover la vela, no nos preocupa, por eso ellos sí pueden leer. El maestro es otra cosa. Y esto es toda la diferencia entre servir a Dios con alegría o sin alegría. O sea, cumplimos la mitzvah esperando que ya termine, o cuando ya termina esperamos ya que venga de nuevo la oportunidad de hacer mitzvah. En otra palabra, tenemos que hacernos el examen. ¿Somos en la posición de los alumnos o en la posición del maestro? ¿Somos niños chiquitos o somos personas responsables, adultos y grandes?
Esa es la gran diferencia entre servir a Dios con alegría o no. La alegría no, otra vez, no tiene que ser bailando, por la alegría se debe de sentir cada quien. Ahora que tengo la oportunidad de hacer mitzvah, entonces digo Baruch Hashem, que tengo la oportunidad de cumplir mitzvah, o digo Baruch Hashem cuando ya pasó y cuando ya Baruch Hashem terminó. Ya, que Baruch Hashem acabó Shabbat. Estoy antes de Shabbat con la esperanza que ya toda la semana con la esperanza que venga Shabbat. O que como gente viene y me dice, Shabbat es el día más pesado para mí, tengo que estar encerrada en la casa, no puedo salir, y ya espero todo el Shabbat que ya termine. Esto es toda la diferencia entre servir con alegría o no. Y esto es toda la diferencia entre cumplir el mitzvot y no cumplir el mitzvot. La Torah considera cumplir sin la alegría como si no cumplió mitzvot. Y esto trae la tojejá y las desgracias peores, el castigo más severo que uno puede imaginar. Viene no por no cumplir, sino por cumplir sin alegría, porque esto mismo se considera como si no cumple. Bueno, claro que entre no hacer nada y hacer algo es mejor hacer. Nadie dice que al hacer es peor, ¿sí? Pero porque la esperanza es que a través de hacer va a llegar a ser también algún día con alegría. Pero otra vez, si se queda ahí haciéndolo sin alegría, sin convicciones, sin estos, así va a quedar. Esto no le sirve de nada. Pero con el propósito de que llegue al Lishma. Pero ¿qué tal si uno de plano hace sin Lishma, sin alegría, sin entendimiento, sin voluntad, sin ganas? Entonces esto no sirve. Esto sirve nada más como un paso para llegar. Pero si no es para llegar, es para quedarse ahí, no sirvió de nada. Tiene que ser. Bueno, entonces una de las formas de llegar a hacerlo con alegría es estar estudiando. Pero hay que entender cuál es la meta, cuál es el propósito, a dónde debemos de llegar. Sí. Creo que el año pasado mencionamos la famosa Gemara, no me acuerdo si es el Masejet Beitzah, donde la Gemara trae la halajá de que Shluchei Mitzvah Inam Nizokim. Sí, aquellos que están yendo para hacer una mitzvah, ahí tienen una protección especial y que Dios que no les pase nada. Y la Gemara trae la discusión, ¿qué pasa Bechaziratan? Cuando regresan, o sea, fue para hacer una mitzvah, en el camino hacia la mitzvah tiene una protección. ¿Qué pasa cuando regresa? También sigue con la misma protección o que ya no. Entonces trae la Gemara dos opiniones. Luego, en base de eso, trae la Gemara una pregunta. Dice la Gemara, aquellos alumnos que en la noche, que viven fuera de la ciudad, ¿sí? Y en la noche tienen que ir al Beit HaMidrash a estudiar. La pregunta que hace la Gemara es si se les permite ir en la noche, porque es peligroso caminar en la noche fuera de la ciudad. Y entonces la pregunta es si existe el permiso de que se pongan en peligro para ir a estudiar. Entonces le preguntaron a uno de los grandes, creo que fue Rav, a que le preguntaron esta pregunta. Y él dijo, Hatán, ¿cuándo van al Beit HaMidrash? La halajá es que sí pueden ir, obviamente que pueden ir, porque Shluchei Mitzvah y no es peligroso, hay una protección, pero Bachaziratan, para regresar, Eini Odea, no sé, dijo así, no sé. Entonces la pregunta es, ¿cómo que no sabe? Rav no sabe, es que ¿qué clase de respuesta es? No sé. Podría decir, hay discusión, y hay que ver como quién es la halajá, pero decir no sé, como que no dio ninguna respuesta, no se entiende. ¿Por qué dijo no sé? Sabemos que hay discusión, si de regreso hay protección o no, pero Rav debería decir como cuál de los dos es la halajá. La respuesta es de que Rav es uno de los Amoraim, uno de los Jajamim de la Gemara, se llama Rav, así se llama, Rav, sin nombre, Rav. Ese es su título y esto es su nombre. Entonces, la respuesta es de que no es de que Rav no sabe, como que Rav está seguro que la halajá es como aquel que dice que de regreso no hay protección. ¿Por qué dijo que no sabe? Porque lo que no sabe es por qué regresan los alumnos del Beit HaMidrash a la casa. ¿Con qué intención regresa del Beit HaMidrash
a la casa. Y esto no puede saber uno, esto cada alumno debe saber por su propia, él mismo puede saber con qué intención. Porque hay alumnos que cuando ya vienen al Beit HaMidrash, vienen con la intención de que ya termine la clase, están viendo todo el tiempo cuándo ya va a terminar. Y hay otros que cuando se van del Beit HaMidrash a la casa, se van con la intención de que cuando ya pueda regresar al Beit HaMidrash. Voy a nada más por la necesidad de descansar para poder venir con más energía, más fresco, pero no es de que quieren salir. Y por eso dijo Rabbi, yo no sé, ahora depende cada alumno y alumno. Aquellos alumnos que regresan a la casa porque ya Baruch Hashem que ya terminó y ya que puede ir a la casa, claro que no tienen protección, claro que Bajaziratam ya no está yendo a una mitzvah, ya no, entonces es peligroso, no puede ir. Pero aquellos que cuando tienen que cerrar el libro, cuando termina la mitzvah, para él es una tristeza y lo hace solo por la obligación de que si no va a descansar no va a poder seguir. Entonces cuando va a la casa también es como si se está yendo hacia el Beit HaMidrash, no se le considera como si se está yendo de Beit HaMidrash, sino como si está caminando hacia. También para él ir a la casa es ir al Beit HaMidrash, es nada más por un medio para poder regresar. Entonces sigue teniendo su protección. Eso es la diferencia entre servir con alegría o no. Ya Baruch Hashem terminó Shabbat, ya Baruch Hashem ya se acabó el Sukkot, o se acabó Pesach, ya puedo regresar a la rutina, o se acabó la tefilá, o ya se acabó, o que Baruch Hashem llegó la hora de la tefilá. Nosotros decimos, cuando uno llega a Bar Mitzvah, se hace una fiesta. ¿Por qué hacemos fiesta? Al contrario, ¿cuál es el motivo de la fiesta? Hasta ahora, hasta 13 años, pudo uno hacer lo que quiere. Ahora tiene tantos límites en la vida. ¿Será motivo para no hacer fiesta? Hacer lo contrario. ¿Por qué hacemos fiesta? Para manifestar que para nosotros cumplir mitzvot es una alegría, es un privilegio, no es un yugo, no es una obligación, no es una carga pesada. Al contrario, es la cosa más alegre, es la cosa que más nos gusta hacer. Hacemos fiesta. Esto debe de acompañar a uno siempre, no nada más cuando tiene 13 años, fiesta grande y ahí se acabó, sino esto tiene que acompañarlo toda la vida. Rabbi Yosef, dice la Gemara, cada año cuando llegaba Shavuot, el día de Matan Torah, hacía una fiesta enorme para todos sus amigos. ¿Por qué? Decía, sin Matan Torah, sin mitzvot, Kama Yosef y Kabeshuka, ¿cuántos Yosef andan en la calle? Tantos Yosef, habría un Yosef más. No tuviera yo la oportunidad de ser un Yosef único, pero ahora que Dios me dio los mitzvot, me permite ser yo, algo separado, algo diferente, algo que no existe alguien más. Con los mitzvot tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente y desarrollar nuestra persona de manera única, que nadie puede hacer igual que yo. Esto así debe de entender uno la oportunidad y el privilegio que tenemos en los mitzvot. Entonces, Yosef como Rabbi Yosef no hay otro en la calle. Puede haber otros Yosef diferentes, pero Yosef, lo que soy yo, soy único. Porque los mitzvot que cumplo yo nadie lo puede cumplir. Cada quien cumple con sus condiciones, con su situación particular. Y esto es el gran privilegio. De ser yo único, tener mi personalidad única que nadie puede tener. Es lo que nos permiten los mitzvot. ¿Cuál es la segunda mitzvah? Dijimos que se le quiere. Es el temor a Dios. ¿Por qué se necesita el temor? Aparentemente es contradictorio. Temor no es alegría, alegría es amor, el temor es lo opuesto. Yeshayahu Anabí dice en capítulo 29, Vayomar Hashem Yan ki nigash ha'am hazeh befiu v'sfatav kibduni velibo rachak meimeni vatei yiratam oti mitzvat anashim melumada. Dice Yeshayahu, ¿saben por qué llegan las peores desgracias? Porque el pueblo me está honrando, me está respetando solo con los labios y con la boca, o sea, de ahí para afuera. Belibó, pero en el corazón se está alejando de mí. Vatei yiratam, que ellos de un nivel tan alto como estaba en Har Sinai, tan rápido llegaron a ser idólatras como los peores idólatras. No, al contrario, sentían tanta cercanía a Dios, tanta
identificación con el hecho de servir a Dios, que sentían ya dueños, que ellos mismos pueden ya inventar formas de servir a Dios. Ya no son invitados, ya no son de visita, ya son de casa. Y de casa yo puedo también empezar a inventar métodos nuevos y pensar cómo es la mejor forma de acercarse a Dios. Lo mismo con Nadab y Abiú. El famoso caso de Nadab y Abiú, que murieron el día de la inauguración del Mishkan. ¿Por qué? Porque entraron y ofrecieron Ktoret en el momento que no era necesario. ¿Cómo se les ocurrió hacer una cosa así? Sintieron tan en casa que ya sintieron que tienen la autoridad para inventar cosas nuevas también. Un momentito, mantén esta separación, esta distancia, esta ira. Una vez escuché de un gran rabino que dijo que cuando se sabe que un Baal Teshuvah ya dejó de ser considerado Baal Teshuvah, ya es religioso 100%, el día que empieza a hablar en la tefila. ¿Por qué? Porque mientras estuvo como uno que recién empezó, tuvo mucho, no sintió la confianza de todavía cuida los mitzvot al 100%. Cuando ya empieza a hablar, cuando ya se empieza a sentir en casa, entonces ahí es donde se muestra que ya es religioso siempre, porque ya no se siente extraño, ya es de casa, entonces ya toma el permiso, ya yo sé bien, ya no es de que tengo que cuidarme tanto. Eso, la cercanía demasiada. Entonces, la alegría representa acercar, empaparse con los mitzvot, ser parte, que sea parte de ti. Y la irar significa, sin embargo, con todo y lo que estoy tan conocido, tan identificado con los mitzvot, no atrevo de menospreciarlas por esta cercanía. No por la cercanía voy a perder el respeto hacia ellas y permitirme cosas, ni agregar, ni quitar, o meter mi pensamiento y mi idea cómo hacer la mitzvah. Sí, estás muy cerca de los mitzvot y es parte de tu vida y te identificas con ellas, pero no eres dueño. Eso lo dijimos, comenzamos nos recuerda aún más de que estamos cerca de Rosh Hashanah. Y no solo, yo le dije por Tichle Shana de Kilotea, pero ahora entendemos que es algo mucho más profundo, porque Parashat Ki Tavo representa exactamente los sentimientos que debemos de tener ahora que nos acercamos a estos días llamados Yamim HaNoraim, Rosh Hashanah y Yom Kippur, porque Parashat Ki Tavo está basada en estos dos ejes principales, que sobre ellos nos movemos como Yehudim: la Simcha por un lado y la Irá por el otro lado. Rosh Hashanah, dicen nuestros sabios, es un día de Gil Ureadá, de alegría y de temor, precisamente lo que la Torah nos está pidiendo. Es un día donde por un lado tenemos mucho temor, se llaman Yamim HaNoraim, días temibles, días de temor. ¿Cuál es el temor? El temor es el rey se está acercando hacia nosotros y nos va a juzgar. Hay mucho temor. Pero por otro lado deben de ser también días de gran alegría, por la misma causa. El rey viene, ¿cómo no vamos a estar en alegría? El rey viene, el rey se acerca. Por un lado me causa mucha alegría, me da oportunidad de estar cerca de él, pero por otro lado, por lo mismo de que él se acerca, siento mucho temor. Ahora que se acerca, ¿cómo me va a ver? ¿Cómo me va a juzgar? ¿Cómo va a criticar o se me va a alabar? Tengo que sentir la alegría por la oportunidad de servir a él, y tengo que sentir el temor porque tal vez no lo estoy sirviendo correctamente, tal vez no estoy fallando y no estoy haciendo las cosas de la mejor manera. A esto se refiere Yehezkel HaNaví en su descripción de la Merkabá. En Yehezkel tenemos todo un capítulo donde habla acerca de cómo es la Merkabá de la Shekhinah, y una de las cosas que dice sobre la Merkabá es V'achayot Ratzó Vashov Kemar'eh Bazak. Los Hayot, las figuras de animales que representan cada uno de los atributos de Dios, son Ratzó Vashov. ¿Qué es Ratzó Vashov? Van y vienen. ¿Qué es Ratzó Vashov? Ratzó hacia Dios con alegría, Vashov retrocediendo, regresando hacia atrás. O sea, te acercas y te alejas, te estira y la afloje. O sea, no puedes, tienes que acercar con alegría, con todo el entusiasmo, y en un momento dado debes de ir para atrás para mantener esta distancia y mantener esta reverencia o este temor
ante qué es lo que estoy haciendo, a ver, checando de nuevo, estoy haciendo bien, no estoy haciendo, no tener la confianza por estar tan ya metido, yo estoy seguro que estoy bien, yo estoy tan identificado con los mitzvot. De la parashá vemos que esta combinación es la base del cumplimiento del servicio divino, del servir a Dios. Y si falta esto, podemos caer en que aunque físicamente se cumple todo, realmente no se cumplió nada. Y por falta de estos dos conceptos puede llegar todo lo mencionado en esta parashá, que esto hasta es lo más duro. Bueno, entonces en estos días antes de Rosh Hashanah tenemos que pensar en esto. Cada uno tiene que revisar a sí mismo primero si estamos a nivel de alumno, a nivel de maestro, si estamos esperando a que termine la clase o estamos esperando a que venga la clase. Y por otro lado, si ya llegamos al nivel donde sí estamos esperando a que venga la mitzvah y estamos tan metidos en ella, tenemos que ahora que tener el respeto y el temor ante la pregunta si la estamos haciendo correctamente, o por estar tan confiados por nosotros mismos ya tomamos el lujo y el permiso de sentir como dueños que podemos interpretarla como nosotros queremos. Y de nuevo, de vez en cuando revisar cómo la estamos haciendo correctamente, o con el tiempo que estamos tan empapados con ella, la hemos distorsionado, la hemos cambiado de la realidad como debe de ser. Y manteniendo estas dos cosas todo el tiempo, esto nos permite llegar a este día de Rosh Hashanah con estos dos sentimientos al mismo tiempo, el guilt, o sea, alegría por un lado y el temor correcto por el otro lado, y pasar el juicio de Rosh Hashanah como debe de ser, ganándolo. Buen día.